Gracias, Sonia, y gracias por invitarme. Es un honor poder participar en este octavo Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear. También lo quiero felicitar porque, como ven, es un evento de muy alta calidad y es el octavo y he tenido la oportunidad de estar en todos los 8. Y lo que me gusta más de estos eventos es que no solo un lugar donde nos reunimos para compartir el uno otro lo que creemos y lo que hemos aprendido, pero también para recordarnos el nivel alto de la cardiología nuclear en el mundo de Latinoamérica. Y por eso quisiera que seguimos reuniendo y trataremos a ver lo que se puede hacer. La charla de Dr. Sommer fue muy buena y como vio, todas esas nuevas aplicaciones son aplicaciones de pacientes nuevos, que lo que estamos haciendo perfusión sola, ya vemos que la cardiología nuclear se está desarrollando de una forma donde tenemos nuevas oportunidades. Otra herramienta que se está desarrollando también se está aplicando en pacientes con falla cardíaca. Entonces, la charla que vamos a dar ahora, o que voy a dar, es de la sincronía del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos el orden de los tópicos que voy a hablar, que cómo se aplica en la insuficiencia cardíaca. Lo bueno que tiene que se mide con el mismo estudio de perfusión, no hace falta ningún equipo nuevo, nada más que el software y casi todos los softwares que están actualizados lo tienen. Claro, si tienes software de hace 20 años, probablemente sé que no lo tienen. Y entonces vemos a ver cuáles son las características clínicas de la sincronía, cómo usarla para predecir la respuesta de la resincronización, que se está usando mucho en Latinoamérica y en este mismo instituto, como verán. Y entonces un poco de los resultados de los ensayos multicéntricos, que ya hay 2 ensayos grandes multicéntricos, que no puedo hablar mucho de eso porque los resultados están en embargo, pero como estamos aquí entre familia, vamos a hablar un poco. Y también hablaremos de cómo medir la sincronía diastólica. Entonces sabemos que hay 2 formas de insuficiencia cardíaca, una sistólica y la otra diastólica. Y vemos aquí que la diastólica en estos días se llama insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada. Y claro, la sistólica es donde la fracción de eyección cae. Y vemos que el patrón común es que aquí está afinado el músculo del miocardio y aquí está engrosado el músculo. Y que los dos son muy diferentes. El paciente de afuera luce muy parecido, pero tienen los mismos síntomas de la falla cardíaca. Y claro, quisiéramos desarrollar herramientas para poder entender y tratar los 2 pacientes. Aquí vemos la relación entre la sonda eléctrica y el comienzo de contracción en pacientes normales. Y yo creo que uno de los temas de hoy es entender, y de hoy quiero decir de hoy, de aquí del evento, es entender lo complicado que es el corazón. Que mientras más creemos que es simple, más nos damos cuenta lo complicado que es. Y que en un patrón normal, en un paciente normal es fácil explicarlo, que vemos la relación entre la onda eléctrica y la contracción que va entre el uno y el otro, que los 2 están acoplados. Cuando viene la onda eléctrica, el músculo se contrae. Pero en pacientes anormales, en pacientes con infartos, sobre todo infartos grandes, y en pacientes con isquemia, esa onda eléctrica no se mueve de la misma forma y puede ir por muchas diferentes partes del ventrículo izquierdo, que complica mucho entender lo que está pasando en esos pacientes y cómo mejorarlo. Entonces ya hace años, más de 15, 20 años, se desarrolló una terapia que es muy buena, que se llama la terapia de resincronización cardíaca, y la idea es usualmente está aplicada
pacientes con bloqueo de rama izquierda, pacientes con insuficiencia cardíaca de clase de Nueva York de 3 y 4, y pacientes con la fracción de eyección de menos de 35. Y seguiré hablando de la fracción de eyección porque la fracción de eyección está perdiendo de brillante, que quiere decir que estamos entendiendo que es un número muy, no es lo suficiente fino para entender lo que está pasando en el paciente. Pero queremos hacer es poner un marcapaso biventricular que no solo es parecido a lo simple, pero también tenemos 3 diferentes electrodos, uno que viene en la pared lateral, y la idea es que se pueda mejorar el electrocardiograma en estos pacientes, y con este marcapaso biventricular, si está puesto correctamente, el 70% de los pacientes se mejoran de una forma casi de milagro. El primer ensayo se llamaba el ensayo de milagros y ya verá por qué pasan estos pacientes. Para recordar un poco es que cómo trabaja esto, y le quiero decir que se sigue no entendiendo los principios de la física de por qué es que podemos medir con los estudios de perfusión miocárdico, por qué podemos medir la disincronía cardíaca. Pero esto de los volúmenes parciales, yo sé que Fernando se recuerda, creo que el primer congreso que tuvimos ahí lo explicamos en la arena, creo que el tercero fue, en la arena allá en Uruguay. Y lo que nos dice este principio es que podemos medir el engrosamiento, no el grosor. El grosor sería una medida exacta o una medida de centímetros. Es el engrosamiento, el cambio de grosor, porque lo vamos a medir con cambio de cuentas. Y somos muy buenos en la técnica de nosotros. Y sobre todo en la técnica de perfusión, cuando se está engrosando el músculo, ese cambio de cuenta nos da el cambio de grosor. Y midiendo cuánto cambian las cuentas y cuándo empiezan a cambiar las cuentas, es cuando nos va a dar la sincronía o la disincronía. Y aquí vemos en este diagrama como una rampa que fue un fantoma con la misma concentración. Y si vemos las cuentas en el centro, aunque fue una actividad homogénea, cambia de cuentas de forma lineal hasta que llega a un punto, ese punto siendo el doble de la resolución del sistema que usan. No voy a explicarlo mucho más que eso, pero recuérdese, el cambio de cuenta que ve con la vista es directamente proporcional al cambio del grosor. Y aquí vemos otros fantomas, también la misma concentración en un fantoma plástico, pero sin embargo con la vista ve donde está más engrosado la pared, se ve que parece que está más caliente, y donde está más fina, menos caliente, pero es todo exactamente por el otro principio, que quiere decir que las cuentas que ves con la vista es directamente proporcional al grosor. Pero también lo que podemos hacer ahora es ver el cambio del grosor por el ciclo cardíaco de cada corte de perfusión. Y hablo de cortes de perfusión, pero realmente tenemos que ver el ventrículo izquierdo tridimensional para ver esa misma pared, cómo va cambiando de grosor entre una parte del ciclo y otra parte del ciclo. Y entonces, si vemos a este boxo, este segmento, y vemos cómo las cuentas cambian, y nada más usamos 8 cuadros por ciclo cardíaco, podemos todavía tener una resolución temporal de más de 64 ciclos por cuadro. ¿Y por qué? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos porque reemplazamos las cuentas discretas en cada cuadro por una onda continua que se llama la onda de Fourier. Y esto es una cosa que los cardiólogos todavía tienen problemas entendiendo. Había un editorial en el Journal of Nuclear Cardiology en esta pasada edición donde el editorial lo dice mal. Dice, si nada más tengo 8 cuadros por el ciclo cardíaco, mi función temporal es 1/8 de esa duración. Y quiere decir, si hay un latido por segundo y tengo 8 cuadros, es 1/8 de eso.
pero ya hemos probado que no. Que lo que queremos saber es dónde es que esta curva va a pasar por esta línea y donde los dos cruzan, ahí es donde se empieza a contraer el músculo. Y para yo saber dónde los dos se cruzan, es un problema de cuentas, no es un problema temporal. Que mientras más cuentas tengo por cuadro, mejor resolución temporal tengo. Un poco difícil de entender, pero quiero que lo sigan tratando de digerir después del almuerzo. Aquí vemos un estudio normal, un paciente normal, y lo que estamos viendo, y esto es del laboratorio de nosotros, pero ya como he dicho antes, ya esto está, este software está montado en casi todos los softwares, mientras esté actualizado el software que tenga, y todo lo que le hace falta, no tiene que cambiar la forma de adquirir las imágenes o de procesar las imágenes, nada más le hace falta este algoritmo para desarrollar esta clase de análisis. Y aquí este es el estudio de perfusión de SPECT, y ve más o menos, esta es una mujer, pero más o menos se ve un patrón normal. Y aquí vemos el color, quiere decir lo tardío que empieza a contraerse ese segmento. Así que los colores oscuros es más temprano, los colores más brillantes son después. Entonces esto al principio y esto al final de cómo se te contrae este ventrículo izquierdo. Y aquí también lo podemos ver de otra forma dinámica, que es la misma información, pero ahora lo que podemos es graficar cuántos píxeles hay aquí con esa misma frecuencia, con esa misma degrees, grados, y vemos que hemos dividido el corazón en 360 grados. Y ahora lo que pasa cuando esto viene por este color, se oscurece aquí. Entonces lo que ve, esto es lo que le llama the bundle of His. Aquí viene la onda eléctrica y entonces se va propagando a la pared septal y la pared lateral, que es exactamente la forma normal de contraerse. Y entonces, claro, el ancho de esta banda del histograma nos dice la sincronía o, si se sigue anchando, la disincronía y cómo arreglarse. Y aquí vemos también que podemos medir el máximo de fase, pero lo más importante es la desviación estándar de este histograma y el bandwidth o el ancho de la banda. Y usualmente para esta charla vamos a hablar de la desviación estándar. Aquí vemos un paciente muy desincronizado. Y acuérdese del otro paciente, de lo que lucía, mire lo que luce este. Y mire el histograma, que está casi, el ventrículo izquierdo se está contrayendo hasta casi al final del electrocardiograma. Que eso es otra cosa difícil de entender, que cuando parte del ventrículo se está contrayendo, otras partes se está relajando, y que sístole y diástole están a veces pasando a la misma vez, pero en diferentes partes del ventrículo izquierdo. Y ya le mostraré una película de eso. Y entonces, claro, patrones normales se pueden desarrollar, y este es un patrón normal que lo publicamos más de hace 10 años. Pero esto confundió a muchas personas, porque decía que el promedio de la desviación estándar es más o menos de 10 grados. Acuérdense, 360 grados es un latido del corazón, y estos son 10 grados. Y algunos médicos empezaron pensando que, bueno, si es más de 10 grados, tengo que decir que está desincronizado el corazón. Y eso no. Para tener disincronía y para decir que, sobre todo, que el paciente está en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, ya verán, nos hace falta mucha más desincronización para esperar que el paciente tiene una enfermedad que se puede tratar. Aquí, por ejemplo, le vemos un paciente de bloqueo de rama izquierda y vemos que está más ancho que la otra, pero tampoco no muy ancho comparado, más ancho que el normal, pero mucho menos ancho que el anormal último que vio. Y también ve que el patrón de la onda, y esto es una onda mecánica, que la onda mecánica y la onda eléctrica están en sincronía nada más que en pacientes normales.
pero ve que empieza en la pared septal y se mueve la onda hacia la pared lateral y lo vamos a ver una vez más. Y aquí vemos que en este paciente esta desviación estándar es como 14, que sí tiene bloqueo de rama izquierda, pero este paciente tiene una fracción de eyección de más de 70. Este paciente no le hace falta ningún tratamiento y tratamiento en este paciente en realidad no lo va a ayudar, lo va a empeorar. Aquí vemos al mismo otro paciente antes y después de una resincronización biventricular con éxito. Y vemos, sin tener que ver ningún número, sabemos que aquí este corazón, este ventrículo izquierdo se está contrayendo mucho más en sincronía que este. Y que quiere decir que esto es un paciente que espera mejorarse y se mejoró de clase 3 de insuficiencia cardíaca a clase 1. Sin embargo, aquí vemos dos diferentes pacientes. Un paciente con fracción de eyección de 32, clase 3, que quiere decir puede ser candidato para la resincronización, pero sin embargo no está desincronizado, mientras este tiene una fracción de eyección de 27, pero está muy desincronizado. A los dos le hicieron la resincronización, sin embargo este se empeoró de clase 3 a clase 4, este se mejoró de clase 3 a clase 1, la fracción de eyección de 27 a 33. Eso es otra cosa que hemos aprendido, aunque las guías no se han cambiado todavía, que pacientes que no están desincronizados no deben de tratar de resincronizar. Y en mi experiencia lo que hemos visto es que todos se han empeorado. Y como he dicho antes, esto es mucho más difícil, más complicado de la forma que estoy hablando. Esto en 30 minutos hay que hacerlo lo más fácil posible. Hay mucho más variables que complican las cosas y hablaremos de unas cuantas cosas. Bueno, entonces ya en el 2007 tratamos de predecir quién se va a mejorar y quién no se va a mejorar con este estudio del laboratorio con Jerome Bax y con nosotros. Y entonces encontramos este umbral de 43 grados. Acuérdate, el paciente antes era de 14, este es de 43, que no hace falta más de 43 grados para predecir que el paciente se puede mejorar con este tratamiento de resincronización. Pero también cuando lo aplicamos, vemos que no mejoramos como predecir, seguíamos todavía con una sensibilidad de 70 y especificidad de 74, no mucho más de no usar esta técnica, que más o menos vemos que en el 70% de los pacientes se mejoran y el 30% no se mejoran o se empeoran con la resincronización. Y entonces con el tiempo lo que los estudios han mostrado es que sí hace falta usarlo en los pacientes, aplicarlo en los pacientes en insuficiencia cardíaca de clase 3 o 4. La fracción de eyección tiene que ser baja, pero el paciente tiene que estar desincronizado. Ahora, la definición de estar desincronizado por la onda eléctrica, por la QRS, ha cambiado mucho y es diferente en los Estados Unidos que es en Europa. Cuando empezamos a hacer estas investigaciones era 120, ya en Europa se está usando hasta 150. Que quiere decir que mientras más ancho está la QRS, más probabilidad hay que el paciente esté desincronizado sin tener que ver el estudio de perfusión. Pero también entendemos que estos pacientes, el electrodo que se va a poner en la pared lateral o en la pared del ventrículo izquierdo, que no tiene necesariamente ser la lateral, tiene que ponerlo en el músculo viable y también mejores resultados cuando es en el último segmento viable. El último segmento de contraerse que es viable. Esto es un estudio de un centro, también con nosotros, y ves que con el Jerome Bax y con 90 pacientes, vemos que cuando vemos el último segmento viable de engrosarse, que es en rojo, comparado la posición del electrodo donde está puesto en el ventrículo izquierdo, que es en verde, cuando hacen pareja, los pacientes se mejoran, cuando son concordantes, se mejoran mucho en 6 meses comparado cuando no son concordantes. Y por ejemplo, en este paciente vemos no solo
que la fracción de eyección subió de 32 a 44, pero que en realidad el ventrículo izquierdo, el volumen del ventrículo izquierdo sistólico se remodeló de forma reversa, se hizo más pequeño y de un porcentaje muy significativo. Usualmente el 15% de disminuir el volumen, creemos que ya esto es un éxito. Muchos de estos pacientes ven que se mejoran del 50% en 6 meses. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos tratar de que esto pase en todos los pacientes, no solo en el 70% que tengan suerte? Y aquí ven que cuando ven los 90, cuando hacía concordancia, el ventrículo, el volumen izquierdo bajaba en los pacientes que concordaban de forma significativa, cuando no lo hacía necesariamente. Cuando eran discordantes había un poco de cambio, pero no era significativo. Bueno, vamos a ver ahora que hay herramientas automáticas, no solo para medir la desincronía, pero también para medir cuál es el último segmento viable donde el electrodo se debe de colocar. Y en esto, lo importante es no solo que es automático, claro, hay que hacer todo el control de calidad que se hace con todos los estudios, pero no solo que es automático, pero también que nos vas a decir, seleccionar dónde se debe ubicar el electro. Esto es un paciente, como ven, con una fracción de eyección de 13%, que es un paciente con mucha insuficiencia cardíaca, y vemos aquí la contracción, como la ve, como está con la vista a esta clase de paciente, ve que está desincronizado. Y aquí vemos el histograma de la sincronía y vemos que está muy desincronizado y el número aquí es, no sé si lo puedo leer, creo que es 67, mucho más de 43. Entonces es un paciente que es muy buen candidato también con bloqueo de rama izquierda. Pero lo importante es que ahora con este análisis, mira aquí, este número es en grados también, nos dice cada segmento, cuándo fue que este segmento en promedio se empezó a contraerse y también si es viable o no viable. Entonces aquí vemos el segmento que no es viable está en negro y aquí vemos los últimos números. Y vemos que el programa nos dice, ponga el electrodo aquí o póngalo aquí. Y ves aquí 186 comparado, por ejemplo, 1.67, 1.64 y 186 comparado con 181. Entonces, lo bueno que tiene esto es que es no solamente hacer un diagnóstico o un prognosis, pero guiar el tratamiento. Y vemos que parte de lo que la estás tratando de hacer la medicina para tratar de subir el valor del proceso es poder indicar cómo guiar el tratamiento del paciente. Y aquí mismo nos está diciendo, bueno, ponlo aquí o ponlo allá. Así. Y claro, en esta clase de análisis, estos electrodos por ahora tienen que venir por las venas, así que a veces que uno dice, bueno, ponlo aquí, pero no hay venas que vienen por ahí, pero hay que tratar de ponerlo lo más cerca que se pueda. Aquí ven un paciente de uno de los estudios del ensayo, de unos ensayos multicéntricos que voy a hablar, y ves que este es el estudio antes y 6 meses después de la resincronización. Y ves que la fracción de eyección fue del 25 al 50. Y ves que el volumen de final de sístole de 199 a 111. Y ven que la desincronía del histograma, de estar muy desincronizado hasta estar mucho más sincronizado este paciente. Y este paciente lo ves, cuando vuelve, parece otra persona. Así que quiere decir que estos tratamientos trabajan. Y, por ejemplo, lo bueno que tiene estas cosas, y no tuvieron tiempo de hablar un poco del tratamiento de amiloidosis, pero que se están desarrollando tratamientos para todas estas cosas, no solo para decir que hay problemas, pero cómo tratarlo.
Muy rápido hablar de dos diferentes ensayos multicéntricos. Uno que hizo en China, que se llama Guide CRT, con 20 centros. Y fue un estudio, porque estos estudios de multicéntricos llevan 5 años, que es parte del problema. Y en esos 5 años siguen cambiando las guías, ¿no? Y vemos lo que pasa que en el primary endpoint, es decir, que si el paciente se va a mejorar de forma clínica y de forma funcional. Y vemos, fue un estudio randomizado de 200 pacientes, y vemos aquí cuando habían segmentos que decimos que no está recomendado. ¿Por qué no está recomendado? Porque es un segmento infartado. Si le pones el electrodo ahí, esperamos que ese paciente se va a empeorar. O no está recomendado porque no hay suficiente disincronía, o no está recomendado porque está viable, pero no es uno de los últimos. Y la comparación en la mejoría en el volumen del final de sístole, muy significativa, como mejoraban lo que le dicen on target, donde le habían predecido que pusiera el electro, y donde no estaban recomendados. Ahora, en el estudio de China fue randomizado, que quiere decir que el Core Lab le dijo dónde poner el electrode cuando fue la parte randomizada al tratamiento, cuando fue randomizada al control, la parte común. Eso lo hicieron de la forma que hacían ellos normalmente, el estándar del estudio. Después hicimos otra más diapositiva de este trial, este ensayo, que aquí una de las cosas interesantes que vieron los electrofisiólogos es que con esta nueva herramienta, cuando fueron guiados los estudios, mucho más encontraron que el programa, el algoritmo, quería que le pusieran electro en la pared anterior comparado con el control, que muy pocas veces se pone en la pared anterior. Y de forma significativa vio que guiado se debe usar mucho más la pared anterior. Claro que la pared lateral es la más común, por la vena viene por ahí y porque es más fácil ponerla, pero que sin embargo también siguen usando otras paredes comparado con la frecuencia común de hacer estos estudios. Y entonces la conclusión de ello es que esta herramienta integrada para medir la disincronía del ventrículo izquierdo, el sitio de última activación y claro, donde está la cicatriz en el ventrículo, está validada por esta parte. Y que quiere decir que SPECT-guided, ubicar el electrodo, puede mejorar la eficacia de este tratamiento. Y le quiero mostrar otro estudio, y este fue un estudio también multicéntrico de 10 países, y este fue financiado y fue sponsor por IAEA, la Organización de Energía Atómica. Y todavía no, esto se va a presentar en San Francisco, en ASNEC, pero vemos aquí el mejoramiento de sincronía del ventrículo izquierdo relacionado con el mejoramiento clínico. Aquí, de forma muy significativamente con este ROC, que si vemos el de la disincronía antes y después de la resincronización, predice si el paciente se mejora o no se va a mejorar. 2 diapositivas más y podemos llegar a las conclusiones. Otras aplicaciones, y hay muchas aplicaciones de este análisis de fase, incluyendo ayudar a medir el engrosamiento y la motilidad de la pared, que no hemos tenido tiempo de hablar de eso. Pero seguimos hablando de pacientes de insuficiencia cardíaca, y esto es un estudio del laboratorio del Dr. Soman, donde vemos la relación entre la disincronía del ventrículo izquierdo y la característica del sustrato miocárdico por imagen en la predicción de taquicardias ventriculares. Entonces, la otra pregunta, no solo de guiar si poner una resincronización, pero también guiar si el paciente debe de ponerse un ICD.
un desfibrilador. Y aquí vemos que en pacientes sin disincronía, comparado con disincronía, podemos comparar que es mucho mejor la sobrevivencia entre bueno, no me recuerdo la diferencia entre estas dos por ahora, pero que hay dos diferentes formas de ver estos pacientes y en las dos se mejoraron, donde no hay disincronía en los pacientes, hay mucho menos posibilidad de tener una taquiarritmia. Y aquí ven la parte de la complicación de este mismo artículo, donde vemos el volumen final de diástole, veremos la prevalencia de disincronía y vemos el tamaño de la cicatriz, el infarto, la necrosis en el ventrículo izquierdo, y vemos que cuando se juntan todas las cosas malas aquí, estos son los pacientes donde esperas que hay taquiarritmias ventriculares. Y estoy casi sin tiempo, pero tanto como lo puedo hacer la sincronía, el engrosamiento al principio, para ver el engrosamiento sistólico, podemos ver cuando se va a estar relajando en la parte diastólica y vemos la desincronación de la parte diastólica cuando se está llenando el ventrículo izquierdo. Y ya hay dos investigaciones que esto ayuda a pacientes, aquí más de 1000 pacientes, y sabemos que usualmente la parte diastólica es la primera parte donde el paciente empieza a perder la función, pero cuando se junta la parte diastólica y la parte sistólica en los mismos pacientes, quiere decir que hay problemas, mucho más problemas en esos pacientes. Y también hemos desarrollado ahora herramientas, este es lo que ya hemos hablado, la parte sistólica, pero donde se contrayendo, aquí donde se está relajando el mismo corazón. Y ahora en negro la parte sistólica, en blanco la parte diastólica. Y ven en estos pacientes con mucha enfermedad lo complicado que se ve esta clase de patrones mecánicos. Así que muchas gracias. Y el take home message es que hay herramientas nuevas, es fácil de usar, no tiene que cambiar el equipo que tiene y que esto lo puede ayudar para muchos diferentes pacientes, sobre todo para pacientes con insuficiencias cardíacas. Gracias.